retomando el hilo del pensamiento, ¿no? Esa es la parte, la segunda, el segundo material, vamos a decir, en esta grabación. Cuando Israel peca contra Dios, dice, ya no eres mi pueblo. Quiere decir que ya le desheredó, rompió su pacto Dios con Israel. No, se rompió la comunión. No disfruta, Israel ya no disfruta de esa comunión. Y en esa comunión está la protección, están las bendiciones de Dios. Lo que yo puedo, para aplicar, yo puedo decir, cuando le está diciendo, no pueblo mío, le está diciendo, te estás comportando como si no fueras pueblo mío, porque te estás alejando más y más. Por eso, entonces, no puedo tratarte como pueblo mío, porque a mi pueblo le doy protección, le doy bendición. Pero si te apartas, te alejas, no puedo dar. Entonces te suelto y vas a pasar las consecuencias de tus malas elecciones. ¿Ves? Eso es lo ami. Ahora, en ese orden está Jezreel, esparcido, lo ruama, no compadecido, y lo ami, no pueblo mío. En una experiencia de apostasía, ya eso es la aplicación, porque es lo que tenemos que buscar, ¿no? En una experiencia de apostasía, un creyente, una familia, una iglesia, también se puede decir, una congregación local, los pasos son al revés. O sea, comienza con el 3, número 2, y llega al 1. Con el mismo material que hemos hablado, cuando pensamos lo ami, ese pueblo se aparta de la comunión con Dios. Vamos a hablar mejor de una iglesia local. Porque hay iglesias históricas que han desaparecido, iglesias locales, denominaciones, es triste. Entonces, ¿qué ha pasado? El primer paso, se están comportando como lo ami, no pueblo mío. No reflejan la imagen del Padre, no buscan la comunión con Dios, le dan la espalda a Dios. Eso es. Entonces yo lo suelto. El otro, lo ruama, no compadecida, es decir que Dios le retira su misericordia y le permite sufrir por sus pecados. ¿Ves? ¿Por qué a ver, ¿quién dice? Jeremías nos habla, ¿no? Nuevas son sus misericordias cada mañana. Estoy hablando del libro de Lamentaciones. Nuevas son sus misericordias cada mañana, porque cada día necesitamos la misericordia de Dios porque pecamos. Y por su misericordia el Señor no sufrimos las consecuencias de nuestras malas decisiones, nuestros malos caminos. Pero aquí cuando dice no compadecida, le aparta esa misericordia porque está tan lejos esa persona y sufre las consecuencias, ¿no? Lo ruama. Y tercero, Jezreel esparcido. Hay otras explicaciones más, ¿no? Es como un animalito, ¿no? Que se ha apartado de su rebaño, de repente una ovejita, pensemos, ¿no? Y no sabe a dónde ir. Se da cuenta que está solo, corre a la derecha, corre a la izquierda, corre adelante. Esparcido, esa es la idea. Está desorientado. Porque para Israel era que iban a estar en muchos pueblos. Dios dispersaría o los esparciría a muchas naciones.
y ahí estarían. Y ahí no podrían practicar su religión, porque se habían alejado tanto de Dios. Esa es la condición de alguien que se aparta, alguien que se aleja del camino del Señor, llega a esa situación. Porque él está peor que un inconverso. Un inconverso no ha tenido comunión con Dios, no conoce palabras, no ha tenido experiencias, pero sobre el pródigo pesa sobre su conciencia el hecho de que un día estuvo en casa del Padre, y en la casa del Padre hay alimento, se acuerda de eso. Entonces su dolor es más. Un pecador está sufriendo, sí, por causa de sus pecados. Sí, le han predicado alguna vez, pero él no ha tenido experiencia de estar en casa del Padre. Él no va a recordar en la casa de mi Padre, nunca ha estado. Pero es más sufriente para el que, conociendo el camino del Señor, se ha apartado. Ahí está dispersado, está desorientado, no sabe a dónde ir. Es triste su situación. Por eso es urgente que vuelva a la casa del Padre. Se va a ir a situaciones más comprometedoras de repente, se va a involucrar más en la maldad por esa desorientación, porque antes estuvo en buena comunión con Dios, disfrutó de cosas buenas. Así es la naturaleza pecaminosa. ¿Hasta dónde puede llevarlo a una persona o a una iglesia, a una familia que se aparte del camino de Dios? Y es triste las consecuencias que pasan ahí, ¿no? Recuerde que la dureza del corazón es una experiencia, no es de momento, no es como una caída, sino se va endureciendo ese corazón que se hace insensible a los llamados de Dios, pero está sufriendo. Lejos de Dios no hay felicidad, no hay tranquilidad, no hay paz. Entonces, ahí ayuda estos nombres que podamos sacar lecciones importantes, ¿no? El comentarista hace su aplicación, ¿no? Ahí, al final de este comentario dice: no podemos dejar estos capítulos sin destacar que el adulterio espiritual puede ser también un pecado de los cristianos del Nuevo Testamento, así como lo fue el de los judíos en el Antiguo Testamento, ¿no? Es decir, también hay creyentes, ¿verdad?, que se apartan del camino del Señor, conociendo a su Señor, conociendo a Cristo, se apartan. Por eso dice, hay cristianos que aman al mundo y viven para el pecado. Son infieles y falsos, o sea, presentan una conducta actuada frente a su Salvador y destrozan el corazón de su Señor. Pablo le advirtió a los corintios en contra de esto, que está hablando 2 Corintios 11, 1 al 3, ¿eh? Y ahí está hablando ya que ¿quién los trastornó así? ¿Quién cambió toda esa forma de pensar? Es la serpiente antigua que trastornó de sus sentidos. Lean 2 Corintios 11, 1 al 3, ¿no? Es la serpiente antigua. ¿Quién es? Satanás mismo, que trastorna el entendimiento de la gente y de los creyentes, y entonces los engaña y los aparta, dice, de la sincera fidelidad a Cristo. Esa es la situación. Entonces aquí lo que podemos ver, es el mensaje, vamos a decir, más importante, es la misericordia de Dios para un pueblo infiel. Tanto es la misericordia del Señor. Pero otro es también que ese pueblo, cómo llegó a ser infiel a Dios, cómo llegó en un sentido a prostituirse. No es solo una infidelidad, por si alejarse de Dios, algo así, sino que es un desenfreno hacia una vida pecaminosa. Es el segundo. Pero también la aplicación ya para nuestros tiempos es que
en toda época, el cristiano, el temeroso, el seguidor de Dios, tiene la oportunidad de apartarse. Puede apartarse del camino del Señor. Está abierta la puerta. No estamos, vamos a decir, por obligación, por rigor en la vida cristiana. Tienes libre albedrío. Todo creyente tiene albedrío, ya seas 40, 50 años de cristiano, tienes libre albedrío. Y por eso cada día renovamos nuestro compromiso con Dios, o también olvidamos nuestro compromiso con Dios y podemos tomar decisiones extremas, ¿no? Lejos del camino del Señor. Entonces ahí nos está hablando. Pero vamos ahora un poquito a los detalles ahora de esos nombres. Porque ahí, ¿por qué ese nombre Jezreel? Encontré este material. Esta parte. Jezreel. El primer hijo del primer. Versículo 4 dice: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel. La sangre de Jezreel. Y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y Jezreel es un lugar, no es una persona. Y haré cesar el reino de la casa de Israel. Yo encontré este material. Dios escogió el nombre de Jezreel, que quiere decir naufragar, que era un nombre vergonzoso en Israel. ¿Saben por qué? En relación a una sangrienta historia de la reina Jezabel, esposa de Acab, y en relación a cierta cosa que sucedió en su tiempo. Dice, Acab codició una viña, la viña de Nabot. Por eso está en 1 Reyes 21. Codició eso, quiso comprarlo, pero no quiso venderlo Nabot. Entonces hizo berrinche de adulto, pero no se puso triste, dice ahí, ¿no? Con cara de la carátula de Lamentaciones. Ahí y se va, ¿de qué estás triste? ¿Qué pasó? Dice, ¿no? Hay algo, dice. Y le cuenta, y pues, no, yo quería que me venda, no estoy listo a pagar cualquier cosa. Esa viña, la viña es donde se cultiva pues, las vides, y ahí se saca las uvas. Y cuando está bonito en su color, ¿no? La cosecha, es lindo ese ambiente, ese paisaje. O de repente lo vio por lo productivo, no sé, pero él quiso comprarlo, estaría tan bonito, no sé, para él, pero el hombre no quiso venderlo. Entonces, Jezabel, también hay que buscar referencias. ¿Quién era Jezabel? Le dijo, oye, pero tú eres rey. Estás llorando como un niño, tú eres rey. Déjame a la misma, yo lo voy a arreglar los asuntos. ¿Y qué hizo? Jezabel fue una mujer astuta, maligna, sin principios morales, porque ella no es pueblo de Dios. No perteneció al pueblo de Dios, pero era la primera dama del presidente de Israel. Entonces hizo todo un artificio, contrató a unos mentirosos para que levantaran calumnia en contra de Nabot. También habrá comprado a los jueces, les metieron en juicio. ¿Y cuál fue la pena? Muerte. Condenado a muerte Nabot. Y como ya estaba, vamos a decir, muerto el dueño, entonces el hombre podía, el rey podía, no recuerdo bien la historia, tomarlo o comprarlo. Pero total, la solución le dijo, ¿no? Él no sabía, ¿no? Porque a Acab le faltó correa para gobernar su hogar. ¿Y cómo va a gobernar un país?
Y entonces solamente dijo, mira, ya está el asunto, acaba muerto y tú puedes tomar esa viña. Sí, sí, sí. Él le quitó el berrinche, se alegró y dice, qué lindo, dice. Pero eso fue juzgado por Dios, pues, y por el profeta. Entonces en 1 Reyes 21-23 hay un juicio. Es la profecía de la muerte de Jezabel. ¿Saben dónde? En Jezreel, el lugar. Y una muerte fea. No, tienen que leer estas citas, ¿no? Yo les voy a mandar esta nota también, ¿no? Una muerte fea, porque cuando estaba mirando por esas ciudades amuralladas, en la parte más alta, dice, ahí le arrojaron desde ahí, ¿no? Claro, estaban en su contra. De esta mujer lo arrojaron y murió, pero murió por ser, no es una muerte así por enfermedad, algo así, sino destrozado. Y ni siquiera lo recogieron ahí porque estaban en tiempo de guerra. Ese cadáver, no fue Samu, nada, por ahí. Y como estaba muerto, botado ahí el cuerpo destrozado, los perros vinieron, se lo devoraron. Y el rey que estaba en conquista, como que se acuerda y dice, anden, sepúltenla a esa mujer malvada, algo así. Van y ya no encuentran cuerpo, solamente algunos restos. Y se cumple todos los detalles de este juicio, porque había hecho algo injusto, Jezabel, provocando el juicio de Dios, ¿no? Se cumple la muerte de Jezabel en 2 Reyes 9, 30 al 37. Pero más tarde, por causa de esta maldad, ¿cómo es? ¿No? 2 Reyes 10, el 11 es preciso, eliminaron la descendencia de Acab, el rey, pues, que no pudo gobernar su familia ni gobernó Israel, ¿no? ¿Dónde? En Jezreel. O sea que hay una historia violenta, sangrienta en ese lugar, ¿no? Por eso dice aquí, castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel. Y por eso ese nombre tiene mucho significado, ¿no? Porque él lo puso, es nombre de un lugar, pero lo puso a una persona. Ese es el detalle. Los nombres aquí en este libro, los nombres son significativos, como si son lecciones objetivas, y hasta los nombres sirven como ilustración para lo que Dios quiere comunicar. Entonces, con Lo Ruama, que dice no compadecida, y el otro nombre, Lo Anmi, no pueblo mío, también en Oseas va a seguir el desarrollo. Entonces le quitan el lo, que es el no para nosotros, y va a llegar a ser pueblo mío, y va a ser una nación o un país que recibe la compasión de Dios, la misericordia de Dios. Entonces, ese nombre, como si no, que ha sido de juicio, de castigo, que está ilustrando algo doloroso, juicio, castigo, condición espiritual pésima, entonces puede convertirse en algo bueno. Eso también hay en este libro de Oseas. Así que esto es estamos viendo panorámicamente nomás, ¿no?, los primeros 3 capítulos. Quizás también va a surgir algunas
pregunto de todo eso, guarden sus preguntas, como les dije, les anticipé para el momento en que vamos a trabajar ya el aspecto de las preguntas. En la otra sesión será. Mira, cuando Oseas 3 ya, es un capítulo chiquito, ya hemos leído hasta el versículo 2. Cuando ya, en medio de todo ello, de toda esta expresión de juicio, ahora transmite la esperanza. Dice el versículo 3, ahora Oseas ya va al mercado de esclavos, compra a su propia esposa y ahora le lleva a casa y le dice, le comunica un mensaje. Tú serás mía durante muchos días, no fornicarás, ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Subraya eso si quiere, porque eso voy a comentar. Porque muchos días estarán los hijos de Israel, ese es el mensaje, no para ellos, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod, sin terafines. Quiere decir, sin efod es sin sacerdotes y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. ¿Sí? Este pueblo va a sufrir, este pueblo va a pasar todo juicio, muchos juicios, pero dice va a haber al fin una restauración, ¿no? Pero aquí el hecho de comprar ya implica un precio. Eso está ilustrando la redención, pero no es la redención de Jehová, sino es la redención de Cristo. Cristo es que con su vida pagó esa redención, de modo entonces que se abre la posibilidad, la esperanza, no solo para Israel, sino para toda persona que está lejos de Dios, se abre esa esperanza, ¿no? De que volverán los hijos de Israel, buscarán a Jehová y temerán a Jehová. Va a haber ese tiempo de obediencia. Escatológicamente está hablando, esto va a suceder en la gran tribulación, ahí bien marcado, bien el milenio, ya con todas las naciones gentiles, eso de que van a buscar, van a temer a Jehová, ¿no? Pero hay otro detalle, como le dijo, lo mismo haré yo. Después de recibirla en casa, después de haber andado esa dama, no saben cuánto tiempo, con otros amantes, dice, lo recibe a casa, dice, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Quiere decir, no convivieron íntimamente con Oseas, pues. Esto era un proceso de sanidad. Eso es, porque para una persona, ¿no?, que vive en esa condición de la prostitución, ¿qué es el acto íntimo, el acto sexual? Sencillamente es una entrega de cuerpos. Pero en la vida familiar eso no es. Ahora, ella tenía que, su mente, su cuerpo, todo su ser interior, necesitaba un tiempo de sanidad para que reinterprete lo que es la vida íntima. Ahora ya en legalidad, como decir, ahora ya en buenas intenciones, en buen propósito de ser fiel a un hombre, tenía que pasar. Y por eso entonces Oseas también dijo, lo mismo haré yo, no te voy a obligar a convivir, porque no quiero que me veas a mí como a un cliente más que antes tenías, no, porque yo quiero que me veas como tu esposo, que esa intimidad tenga un nuevo significado. Entonces era necesario esto. Entonces por eso está caminando este tema, ¿no? El tema que Dios quiere transmitir, ¿no?, su misericordia, su fidelidad al pueblo de Israel, pero también el tema familiar, lo que está viviendo Oseas, es terrible. Si ponemos, hay algunos detalles que ahí hay que pensar.
Les dejo como tarea. Yo me pregunto, y por ahí me ayudan a buscar la respuesta. ¿Cómo podía saber Oseas que esos 3 hijos eran hijos suyos? Si como prostituta ha estado con muchas personas. ¿Cómo podría saber Oseas que son sus hijos? Ese tiempo no había ADN. Les dejo ahí entonces ese interrogante para que podamos pensar, ¿no? Bueno, hasta aquí hemos avanzado un poco. Luego ya también vamos a ver otra parte de este libro de Oseas. Permiso.